Hoy venimos a hablar del mundo textil, del mundo de la moda. Por eso hemos traído aquí a Fátima, fundadora de Someone Somewhere. Lo que nosotros hacemos es conectar a cientos de artesanos y artesanas de diferentes lugares de México con cadenas de valor mucho más grandes para poder llevarles oportunidades de trabajo justo y constante. Pues hoy hacemos más de 10 millones de producto al año que se distribuyen en más de 50 países del mundo, pero es muy importante saber que nadie empieza vendiendo 10 millones de productos al año. Aunque tengas una gran idea, aunque tu producto tenga un market fit increíble, todos empezamos vendiendo 5. ¿Cómo ha cambiado el ecosistema de emprendimiento social en estos últimos 10 años? ¿Cuáles son los grandes retos que a ti te parecen como más preocupantes o que son como los más absurdos que tenemos como que romper en esta generación? ¿Quién te encantaría que llevase vuestras prendas? ¿Qué persona del mundo dices eso? Me encantaría verle vestido de Someone Somewhere. Hola, hola, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGeneris, en el que nos gusta hablar de cómo la innovación tiene impacto en la sociedad, en las organizaciones y en las personas que lo llevan a cabo. Hoy estamos aquí en Ciudad de México y estamos muy emocionados de este espacio que vamos a tener. Y para hablar de uno de los sectores más apasionantes, que además todos lo llevamos puesto, ya hago un poquito de spoiler, voy a pedirle a Tomás que nos haga una pequeña introducción, que hoy Tomás, tengo la suerte de que esté aquí también yendo al podcast conmigo. Buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel. Muchas gracias a todos. Hoy venimos a hablar del mundo textil, del mundo de la moda. Y para todos aquellos que estamos escuchando, probablemente hayamos puesto una playera, una camiseta, que seguro que tiene una historia detrás. De hecho, si estamos en México, probablemente esa playera haya recorrido ya más de 30.000 kilómetros hasta llegar a nosotros. Si estamos en México, probablemente esa playera pues también sea uno de esos 500 productos que saca al día Shein y están llegando a nuestro mercado, ¿no? Y lo más probable es que la uses o todas las semanas o bien que la uses una vez más y ya nunca más la vuelvas a sacar de tu closet, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay un mundo de un gran consumo, ¿no? De esta moda, de este textil que va muy acelerado, ¿no? Y vemos como algunas marcas grandes como la que comentábamos pues están llegando a más de 200 países con productos a menos de $10 en todos ellos, ¿no? Lo que nos da que pensar y parece, ¿no? Que puede haber una cadena de valor un poco rota, no sabemos si aguas arriba o aguas abajo, pero que quizás sea mejorable, ¿no? Por eso hemos traído aquí a Fátima, fundadora de Someone Somewhere, una startup de la que somos todos muy fans dentro de iGeneris y que creemos que nos puede traer un punto de vista diferente. Así que bienvenida, Fátima, si te quieres presentar para nuestra audiencia. Muchas gracias a los dos. Yo soy Fátima Álvarez, soy directora de impacto y cofundadora en Someone Somewhere, y lo que nosotros hacemos es conectar a cientos de artesanos y artesanas de diferentes lugares de México con cadenas de valor mucho más grandes para poder llevarles oportunidades de trabajo justo y constante, mientras cuidamos al planeta en cada etapa de la cadena, justamente como dicen, porque la industria textil es la segunda más contaminante en el mundo después de la del petróleo. Entonces, pues no queríamos formar parte de esa problemática y de esa influencia en la crisis climática en la que ya vivimos. Entonces integramos hilos reciclados, materiales que no llevan procesos de teñido, que no generan muchas emisiones de CO2 en los procesos, y buscamos que la mayor parte de nuestros productos sean locales, aunque se distribuyan de manera global. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Fátima. Para empezar un poco más a conocer Someone Somewhere, ¿no? ¿Puedes explicarle a nuestros oyentes dónde está el origen, ¿no? Hace más de una década, esos dos cofundadores que iniciaron contigo, pero ¿por qué nace Someone Somewhere? Y ese nombre tan original que tiene, que es un nombre muy sonoro. Sí. Pues queríamos, bueno, primero que nada, mis socios y yo somos amigos desde que tenemos 5 años. Fuimos en el mismo kinder, en la misma escuela primaria, en secundaria, entramos a la misma universidad. No tenemos problemas de codependencia, todo eso fue casualidad. Ajá. Pero nos conocemos desde muy chicos, y cuando éramos adolescentes tuvimos la oportunidad de ir a comunidades indígenas en México a hacer nuestro servicio social, y ahí nos dimos cuenta que la mayor parte de estas comunidades estaban ya casi solamente pobladas por mujeres, y que la mayor parte de estas mujeres tenían como único medio de subsistencia la artesanía textil, porque era lo que habían podido aprender de sus madres, de sus abuelas, y que era una forma que desde sus casas podían cuidar a los hijos, a los padres, pero al mismo tiempo estar trabajando. El problema que veíamos era que ese trabajo no siempre representaba un mayor ingreso para su familia, a pesar de que ellas dejaban ahí pasión, cultura, dejaban la vista en esos productos y contaban historias milenarias en ellos. A la hora que se enfrentaban al mercado nos dábamos cuenta y ellas nos contaban las historias de
pues cómo la gente no apreciaba el trabajo y entonces sufrían regateo, luego todos los riesgos físicos a los que se exponían teniendo que viajar a una feria lejos de sus comunidades para venderlos y demás. Entonces, para mis socios y para mí, sin ser diseñadores ni apasionados de la moda, ni nunca habernos imaginado que íbamos a acabar en este sector, era pues una necesidad de llevar todo este trabajo que se estaba quedando en cajones y en cajas, empolvándose, llevarlo a un mercado del que nosotros éramos parte y nos dábamos cuenta que cada vez nos interesaba más saber de dónde vienen estos productos, en dónde están hechos, cómo viven las personas que están detrás de su creación. Entonces no nos quedó de otra más que volvernos este puente por encontrar esa pasión tanto del lado del consumo más responsable como del lado de la producción también, pues mucho más consciente. Buenísimo. Y si no me equivoco, ¿no? El Someone Somewhere responde a de dónde viene y quién lo está fabricando, ¿no? Y de hecho en todas vuestras etiquetas aparecen ahí esos nombres, ¿no? Que al final eso pues refleja, ¿no? el arte, ¿no? La artesanía que hay detrás, porque al final no deja de ser un reconocimiento a esa persona que está detrás de esa prenda. Exacto. Al principio teníamos mis socios y yo la fortuna de estar siempre enfrente del cliente final y poderles contar la historia de Petra, de Juliana, de Justina, y decirles, oigan, esta es su historia, ella hizo esto, significa esto, representa. Pero conforme empezamos a crecer y a tener un volumen mucho más grande de producción y llegar también a otras latitudes, pues ya no era posible que nosotros transmitiéramos esas historias y quisimos poderlo plasmar en el nombre de la marca, que no importa en qué lugar del mundo estés, sepas que hay una persona y un lugar al que estas personas llaman hogar, que está representado en la pieza que tú llevas puesta. Fátima, y también para que la gente entienda un poco ya el tamaño que tenéis, o sea, cuéntanos un poco alguna cifra que nos quieras dar, también porque para que muchas veces los emprendedores sociales o gente con buenas intenciones dice, es que no puedo, ¿no? Hago un mercadillo a la salida de mi parroquia y vendo 50 camisetas y no puedo más, ¿no? Pero más o menos, o sea, ¿cómo de grandes sois? Sí, pues hoy hacemos más de 10 millones de producto al año que se distribuyen en más de 50 países del mundo. Hemos hecho en la historia pues alrededor de 30 millones de productos y me gusta decir esta cifra y a veces no me gusta tanto porque luego las cifras te hacen pensar que a un emprendedor o una emprendedora que están muy lejanos de eso, entonces me gusta acompañar estas cifras de también empezamos vendiendo 5 productos, empezamos trabajando con 3 artesanas y hasta hace muy poco tuvimos ya esta escalabilidad y creo que es, y ahorita seguramente platicaremos de la evolución y todo, pero es muy importante saber que nadie empieza vendiendo 10 millones de productos al año. Aunque tengas una gran idea, aunque tu producto tenga un market fit increíble, todos empezamos vendiendo 5, entonces que no lo vean tan lejano, como dices, llevamos más de 10 años trabajando en esto, pero al final cuando el propósito es demasiado grande y logras encontrar las formas de hacerlo aunque te lleve tiempo, ¿no? Y también yo creo que como que hay que disfrutar el camino, ¿no? Una cosa que hablamos mucho en Igeneris, que también hemos tenido, o sea, nosotros también llevamos 13 años de vida, hemos visto de todo y como que el camino tiene que compensarte, ¿no? Si solo es la meta final, quiero alcanzar los 10 millones o la facturación o tal, pues es que te vas a quemar antes, ¿no? Eso es. Y Fátima, me parece muy interesante porque decías, desde ese origen, ¿no? Con esas 3 artesanas, los 3 cofundadores, sin ser diseñadores, ¿no? Hasta estos más de 10 millones de productos, ¿no? Un momento difícil, ¿no? Un momento crítico que como cofundadores o como equipo en general de Someone Somewhere hayáis vivido y del que puedas compartirnos aquí para que aprendamos nosotros y para que aprendan esos emprendedores que nos escuchan. Pues justo creo que la pandemia fue una época súper complicada para nosotros. Uno, porque de la noche a la mañana tuvimos que dejar de viajar a las comunidades en las que estábamos muy presentes. 2, porque estábamos a punto de lanzar nuestras primeras tiendas en Estados Unidos. Teníamos un inventario gigantesco ya del otro lado de la frontera, pagando almacenaje, pagando agencia de PR. Estábamos listos para lanzar y fue un lanzamiento que nunca se pudo dar. Entonces, por una parte teníamos un gran inventario que vender. Por otra parte teníamos una pues gran capacidad instalada que pues mantener y a quienes habíamos prometido generar estos trabajos justos y constantes que han estado en nuestra misión desde el principio. Entonces fue una época muy complicada en la que tuvimos que reinventarnos completamente. Ahorita
viéndolo en retrospectiva, todos esos grandes aprendizajes nos llevaron al modelo de negocio que tenemos hoy y que es infinitamente más exitoso que el que teníamos antes, pero sí fueron unos meses en los que nos cuestionábamos todos los días de vamos a llegar al día siguiente, vamos a llegar al día siguiente, pero creo que como emprendedores también otro de los aprendizajes fue que nos supimos reinventar muy rápido y en comparación de grandes corporativos que creo que la padecieron muchísimo más o aún hoy no se pueden recuperar, para nosotros era como llevamos una vida de eventualidades, ¿no? O sea, este sube y baja en el mundo del emprendimiento se vive siempre, entonces tampoco es nuevo que haya esta crisis, tenemos que ver cómo darle la vuelta. Exacto. Y lo mismo nos decían las artesanas y eso fue espectacular porque cuando nosotros nos fuimos a cuarentena, pues lo que más nos preocupaba era y ellas cómo están y cómo se están cuidando y etcétera. Y ellas también nos decían esto, ¿no? Están acostumbradas a sequías, están acostumbradas a inundaciones, están acostumbradas a que hubo la plaga en el café y entonces un año no tuvieron ingreso. Y son personas que son sumamente resilientes, entonces ellas más bien eran las preocupadas por nosotros, ¿no? Y nos hablaban y nos decían, cuídense y todo bien, y en qué les ayudamos. Sí, yo te escuché una vez que decías algo así como que fueron ellas las que decían, oye, que si queréis os ayudamos, ¿no? Sí, o sea, vaya también que cura de humildad que muchas veces pensamos que vamos a salvar el mundo y luego, ¿sabes? Te voy a salvar a ti y es la otra persona en la que en el fondo dice, oye, que yo también me apaño bien, ¿no? Exacto. Aquí pequeña anécdota que probablemente Fátima no sepa. En la pandemia fue cuando nosotros conocimos Somewhere a raíz de un trabajo de unos primeros proyectos que hicimos en México y tuvimos la suerte de entrevistar a alguno de tus cofundadores. Seguro que entre esas reuniones de crisis, ¿no? de ver cómo salvar, pues nos dio su tiempo, ¿no? También para echarnos a nosotros una mano con nuestro proyecto, ¿no? Fue una época en la que todos nos uníamos y que no deja de ser, pues nosotros hablamos mucho en Ingenieris de que una crisis es una combinación de factores externos que te está afectando negativamente, pero si eres capaz de voltearlo, pues al final hay una oportunidad ahí. Así que, bueno, buenísimo eso, ¿no? Y me gustaría también preguntarte el lado opuesto, ¿no? Porque hemos hablado de un momento duro, un momento difícil, pero también un momento en el que pues, puedas sacar orgullo y decir, este momento estamos bien, ¿no? Estamos en buen rumbo y disfrutando también, ¿no? ¿Cuál nos contarías? Sí, pues creo que momentos súper gratificantes son cuando podemos llevar a nuestros clientes o usuarios finales a las comunidades y a conocer esas historias que han conocido escaneando el código QR y detrás de una pantalla leyendo la historia de una artesana. Cuando logramos que ellos vengan físicamente a las comunidades y pueden ver el impacto en primera mano que han creado gracias a las colaboraciones que tenemos con las empresas en las que trabajan o con los proyectos. Entonces, ver personas que vienen de todos los países del mundo a un taller de Oaxaca en el que se están capacitando mujeres que son madres de familia y que ahora, gracias al trabajo constante que estamos generando, pueden no tener que emigrar a ciudades fuera de su lugar de origen, que pueden estar cercanas a sus hijos, que pueden darles mejores condiciones en términos de salud, de educación y todo eso, y que ya ven que no es alguien que está contándolo, sino lo están viviendo y están compartiendo la mesa con ellos. Siempre mis socios y a mí nos gusta en las reuniones dar un paso para atrás y ver esa escena y decir, ¿cuándo, en qué mundo se hubiera juntado esta persona que viene del Reino Unido o que viene de Japón o que viene de Estados Unidos con esta artesana en la Sierra Norte de Puebla, en una comunidad sumamente remota, ¿no? O en los Altos de Chiapas? Y creo que esa es la visión que tuvimos en Someone Somewhere desde el principio. Es nuestra responsabilidad hacer estos puentes, crear estos lazos para juntar a personas que pueden cooperar mutuamente y que si no lo hacen es porque no se conocen, ¿no? No hay este punto de encuentro entre ellos, y también por eso quisimos hacer una marca y un nombre que fuera comercialmente exitosa, sin importar tanto el impacto en primera instancia, porque al final la decisión de compra sigue siendo una decisión egoísta y esto es ¿te gusta o no te gusta, no? ¿Te sirve o no te sirve? Ya la filantropía y la ayuda y eso viene como en un segundo plano en la generalidad. Obviamente hay personas que rompen esta regla, pero decíamos, ¿cómo hacemos para que un
millennial en Venice Beach que le gusta Sí, sí. el skate Decide pueda gastarse sus conocer. dólares en ti y no en Exacto, otro. exacto. Entonces tenemos que entender muy bien ese mercado y acercarle la historia a esta persona y que cuando compre el producto diga, wow, y quiero ver en dónde lo hicieron y quiero ver el impacto que está generando y esto me genera curiosidad de ir a México y me genera interés por hacer esto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque más me imagino, Fátima, que tengas o sea, como que tu coste de adquisición te peleas contra todos, pero me imagino que la retención luego es mucho más alta, ¿no? O sea, como que una vez descubres, oye, me encaja esta sudadera, me gusta, además descubro que hay una historia detrás, me encanta la historia, y entonces ya como que me imagino que tenéis un montón de advocates, ¿no? Como que Sí. difunden vuestra marca y todo eso, ¿no? Exacto, sí, 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 se vuelve una presión también para nosotros porque tenemos que estar sacando muchas novedades que al principio pensábamos que no, queríamos ser una marca, Basics, ¿no? sí, como que mucho más atemporal, sin colecciones, etcétera, pero luego nos dicen los storytellers, que son las personas que nos ayudan con las ventas en las tiendas, es que ya este cliente regresó 7 Ya. veces y ya tiene Dale todas las algo. mochilas, quiere cosas nuevas. Entonces nos pone una presión extra de estar Ya. innovando, lo cual es increíble también porque eso nos permite abrir nuevas técnicas artesanales, nuevas comunidades. El reto en términos de impacto es que nuestro compromiso con las comunidades es la constancia, no Sí. tanto porque es lo que hemos visto siempre en el mundo de impacto, ¿no? De que no importa qué tanto más ingreso recibe una persona si no es constante o si no sabes Claro. si el próximo mes lo va a tener y el próximo año lo va a tener. Entonces nosotros tenemos un compromiso en el que cada nueva comunidad en la que ponemos el pie es porque estamos Para que seguros lo que ya tenemos la demanda para que el trabajo que hagamos en esa Vale. comunidad dure en el tiempo, ¿no? Vale. Fátima, y en el mundo de la industria textil, ¿no? Que al final, pues vosotros tienes la parte de impacto y aguas arriba, lo haces de una manera, pero aguas abajo, al final, pues en la parte más B2C tienes un e-commerce y en ese e-commerce, pues te tienes que pelear contra otros, ¿no? Entonces, ¿qué retos grandes ves en la industria, ¿no? Porque al final es una industria que me dices, contamina mucho. El usuario, al final, es muy consumista, pero en cierto modo también te interesa porque como que también consume mejor en lo tuyo que en otro, ¿no? Tienes un reto también de logística, porque las camisetas viajan 30.000 kilómetros, ¿no? O sea, ¿cuáles son los grandes retos que a ti te parecen como más preocupantes o que son como los más absurdos que tenemos como que romper en esta generación? Pues en el lado de B2C te diría que esto de la necesidad de estar renovando y renovando el guardarropa, el querer tantas cosas nuevas, nosotros nos enfocamos mucho en productos que te puedan durar toda la vida o también cómo los puedes arreglar, cómo puedes hacerlo. Y eso pues se pelea con el volumen de productos que puedes Claro. tener, ¿no? Entonces ahí tienes que expandirte a nuevos mercados y pelear por los ojos de los clientes de los que muchísimas marcas con mucho más presupuesto que nosotros Claro. están peleando, ¿no? Entonces ahí es cuando nos enfocamos mucho en queremos generar valor en las historias, en la marca, en el impacto y que más bien sean o sea, las personas a las que lleguemos, que la tasa de conversión sea mucho más alta porque hicimos un mensaje tan bueno, comunicamos algo tan poderoso que esas personas convierten versus llegarle a un mercado gigantesco y que nos vean como uno más, ¿no? Y por eso también hemos sido muy estratégicos en los lugares en los que abrimos tiendas, en las colaboraciones que hacemos, porque sabemos que si quieres una playera, opciones de playeras hay muchísimas más que nosotros, ¿no? Y seguramente mucho más baratas también. Y seguramente con 15 colecciones al año también. Entonces, ahí no intentamos competir y posicionarnos, sino realmente en la generación de valor detrás de la historia del producto. Buenísimo. ¿Y algún truco que, digo, ya que te lanzas a ver si nos das algún Sí, truquito sí. que te haya funcionado como de marketing extraordinariamente bien, ¿no? De, oye, pues quisimos abrir, me lo invento, en Francia, no hablábamos francés y de repente encontramos un nicho que eran los expatriados franceses, no sé, alguna cosa así, alguna anécdota simpática que te haya pasado. Pues la verdad es que nos hemos apalancado mucho en D2C de personas que son reconocidas por las causas que apoyan. De hecho, en nuestras épocas más tempranas hacíamos muchas alianzas con ONGs y fundaciones que estaban en otras causas diferentes a las nuestras, pero que igualmente éramos muy compatibles. O sea, hicimos con
organizaciones que apoyaban el tema del agua, ¿no? Entonces juntábamos las estrategias de mercadotecnia que esa empresa hacía para recaudación de fondos o para las campañas en su canal, que digamos que ya era un canal que estaba curado de personas que les importa el impacto, que tienen esta sensibilidad, etcétera. Y entonces nosotros hablábamos de esa causa también y llegábamos a nuestra audiencia y con esa audiencia decíamos, bueno, sí, compras este Pocket Tee que tiene esto de el agua o de trata de mujeres o de educación y tecnología para mujeres o de educación, etcétera, dábamos un porcentaje de la venta a esa causa también. Entonces era como cruzar estos mercados. Buenísimo. Sí. Y Fátima, justo más conectando con esto, estamos en la capital del emprendimiento social de habla hispana. Yo creo que es importante, ¿no?, aprovechar que estamos con una referencia como tú de este ecosistema y sobre todo que habéis pasado pues, por todas las etapas, ¿no?, que ha vivido el ecosistema, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el ecosistema de emprendimiento social en estos últimos 10 años? Pues, mira, me gustaría decir que ha crecido muchísimo. Creo que sí ha crecido, no tengo los números exactos, pero cuando nosotros empezamos, las personas todavía ni hablaban de emprendimiento. Yo estudié una carrera que se llamaba Emprendimiento Cultural y Social y cuando le decía a la gente lo que estudiaba me decían, ¿y eso qué es, no? ¿Con qué se come? Y entonces yo tenía que explicar que pues era una forma de generar impacto social o cultural, pero por medio de un modelo de negocio que lo hiciera más sostenible en el largo plazo, etcétera. Exacto. Y ahorita sí veo que cada vez hay mucho más temas en torno al emprendimiento, aunque sigo sintiendo, y ahorita que decías la capital del emprendimiento social, que todavía somos muy pocos. O sea, cuando piensas en los millones de habitantes que hay en México y ves a los emprendedores que nos encontramos en los mismos eventos siempre, que compartimos los mismos inversionistas de impacto, etcétera. Creo que eso por una parte está muy padre porque tenemos una comunidad muy sólida en la que sabemos muy bien las causas de cada quien y también nos apoyamos mucho, pero por otra parte, y lo que yo siempre digo es que nos hace falta subir a esta escena a los emprendedores que están dentro de las comunidades, claro, ¿no? O sea, no quienes somos el externo y llegamos, vimos una problemática y conocemos el mercado y vemos la oportunidad, sino personas que viven esa problemática en el día a día, que tienen súper soluciones, porque nadie lo sabe mejor que ellos, o sea, alguien que lo vive en primera persona, pero que por no estar en la Ciudad de México o por no haber crecido con una educación en donde se podían dar el lujo, porque al final en México es un lujo el poder pasar 10 años, ¿no?, con un ingreso ínfimo porque estás creando y estás validando una idea, etcétera. Entonces, creo que el día que encontremos la forma en poder llevar estas oportunidades que sí existen aquí a las comunidades que viven los retos en primera persona, se van a crear soluciones que van a ser muy, muy profundas. Sí, a mí me gusta mucho, ¿no?, que en el último año, al menos año y medio, en estos foros, ¿no?, en los que nos hemos ido encontrando todos, sí que se habla de profesionalización, sí que se habla de sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Se es más exigente, ¿no? Estos inversores están siendo más exigentes y nosotros mismos, ¿no?, a la hora de emprender en materia de impacto también lo somos, ¿no? Lo cual nos hace pues el hacer soluciones más reales, más cercanas, ¿no?, y que a la vez pues resuelven esas necesidades, ¿no? Pero vamos, creo que es muy bueno lo que dices, ¿no?, el que sigamos ampliando, ¿no?, esta huella, ¿no? ¿A quiénes deberíamos estar siguiendo o qué foros, a qué personas nos recomendarías a los que están escuchando seguir para acercarse a este ecosistema de impacto? Pues mira, creo que el tema del emprendimiento de impacto llega en un muy buen momento y ahorita te puedo mencionar algunos ejemplos de empresas sociales y organizaciones que están metiendo e invirtiendo mucho en innovación social, porque tampoco quiero demeritar todo el trabajo que hicieron desde la asociación civil, las instituciones de asistencia privada, las ONGs antes, porque digamos que nos están dando un terreno fértil a emprendimientos como el nuestro, de que son personas que, como dices, ya pasaron por procesos de mucho tiempo de capacitación, de profesionalización, de empoderamiento, pero que al final siempre se encuentran con el cuello de botella de la comercialización, ¿no? De que, bueno, ya estamos listos y ya nos constituimos, ya somos una cooperativa, pero sigo sin poder vender mi miel o mi café o mi artesanía. ¿Qué sigue? Y cuando nosotros identificamos esto hace 10 años, porque también dijimos, no vamos nosotros a descubrir el hilo negro de nada, y realmente si lo piensas, no hacemos algo así que digas, a nadie nunca se le ocurrió vender artesanía en productos más modernos. Entonces, lo que dijimos fue,
si sabemos que en México hay más de 10 millones de artesanos y en el mundo hay más de 300 millones de artesanos, no podemos quedarnos a nivel mercadillo, tenemos que resolver el tema de cómo esto se conecta con mercados globales y ahí es en donde nos diferenciamos, pero sin duda no podríamos estar haciendo esto si no hubiera habido organizaciones antes que nosotros que nos ayudaron a llevar a los grupos de artesanas con los que trabajamos a donde estamos. Entonces, por una parte, existe todo el mundo de las fundaciones que vienen o de los grandes corporativos mexicanos, empresas familiares de toda la vida o fundaciones que vienen también de algunas instituciones bancarias, etcétera, con el viejo modelo de la asistencia social. Y en términos de innovación social, pues creo que las universidades han sido un semillero de estas. Nosotros estudiamos en el TEC de Monterrey, que tiene desde hace mucho tiempo muchos programas de emprendimiento y últimamente le han dado el foco también a temas de impacto social. Por supuesto, fondos de inversión como Promotora Social México, que fueron nuestros primeros inversionistas y ahora con Impact Ventures también siguen invirtiendo en nosotros y en creer en nosotros. Algo que le decimos mucho a los emprendedores y emprendedoras es, o sea, nosotros teníamos concursitis desde el día 1, o sea, empezamos porque no estuvimos fondeados por nadie, o sea, en el principio nos alcanzaba con nuestros ahorros para comprar 5 camisas, llevarlas a la comunidad, venir y venderlas, y eso hacíamos. Y estábamos en todos los mercadillos que se podían, estábamos en ferias de la universidad, en las ferias de culturas indígenas, etcétera, y entramos a todos los concursos que se podían en la universidad. Ganamos el estudiante emprendedor, el premio Eugenio Garzazada, el premio de la innovación, no sé cuál, ABCD, y seguimos, o sea, tampoco esto no se acaba, Sí. o sea, somos ya los masters de aplicaciones y todo, pero creo que al principio hay que aprovechar eso y hay que aprovechar muchísimo todos nuestros maestros en la universidad. O sea, nuestro primer contador era nuestro profesor de contabilidad. Estuvimos incubados en la incubadora de negocios de la universidad en la que estábamos. Todos los proyectos de clases eran el emprendimiento social visto desde acá, diseño de no sé qué desde acá, modelo de negocios de no sé qué. Y entonces eso ayuda mucho y sobre todo cuando tienes una causa social, los profesores te dan muchísimas horas más porque es una manera de multiplicar su impacto también. Y cuando te ven comprometido y chavito con ganas de cambiar el mundo, te ayudan muchísimo. Entonces nosotros cuando nos invitan a universidades decimos no hay tiempo que perder, porque también mientras más joven, y creo que esa es una ventaja que tenemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros empezamos desde primeros semestres de la universidad, entonces nuestro costo de oportunidad de no estar ganando nada, de poder pasar todos los fines de semana o todos los veranos, incluso con las comunidades y todo, era mucho menor a cuando ya estás creciendo y tienes mucho más responsabilidades, tienes mucho más presión de todos lados. Entonces, la universidad definitivamente es el mejor espacio desde nuestra perspectiva para pilotear, equivocarse, echar ideas, contar mucho, porque también contando la idea que tienes, nunca falta el que, ay, pues mi tío justo tiene una tienda de hilos, que no sé qué, ay, perfecto, conócelo, ¿no? O, ay, pues yo justo trabajé con comunidades indígenas cuando no sé qué, y entonces irte apalancando de esas oportunidades que solo llegan cuando ya lo empiezas a hacer, ¿no? Porque muchas veces nos da miedo hasta no tenerlo todo perfecto y un modelo de negocio que en papel se vea prístino y luego sales y te das cuenta que nada funciona. Entonces, y luego compártelo. Exacto. Y luego que la parte de los contactos, ¿no? Muchas veces como que se habla incluso peyorativamente, no es que esta persona tiene muchos contactos, tiene mucho network, digo, pero esa persona se lo ha trabajado, o sea, que el network se desarrolla y puedes empezar con 18 añitos, empiezas por tus profesores, o sea, como que es darse a conocer, o sea, como que lo que no puedes es pasar desapercibido, ¿no? Porque el mercado si no, no te va a tomar. Fátima, un problema que yo veo en todo esto, un reto, y porque a veces también, porque yo me lo encuentro en todos lados, en Europa también pasa, que siempre los emprendedores sociales son los mismos 5 los que salen, ¿no? Porque tienen historia quizá ya de más volumen o de más impacto, o son más orientados al cliente final y entonces se entiende mejor, ¿no? Que también eso pues influye. Pero creo que al final hay un reto muy importante en hacer modelos de negocio que se sustenten solos, ¿no? O sea, que creo, y para eso es muy importante la innovación, ¿no? O sea, yo el otro día un poco, pues leyendo sobre los otros, pensaba, una camiseta, una playera, pongamos que cuesta $10. Pero como tú vas a un proceso productivo que es más analógico y que funciona como funciona, pues resulta que el coste no son 10, son 40, ¿no?
es verdad que tenemos, o sea, tú si tomas bueno, habrá playeras desde 3 hasta 300 euros, pero tomemos que la mediana, ¿no? Como la cifra que más se repite, son los $10. Venga. Pero tú, como resulta que tu proceso productivo es más casero, además lo haces como cuidándolo más, es más comercio justo, te vas a $40. Entonces, no sé qué es más fácil. ¿Es más fácil convencer al consumidor de que tiene que pagar 40 más 10? ¿O también innovas en el proceso para que las comunidades bajen de 40 y se acerquen hacia el 10? Porque te abre un mercado más masivo, ¿no? O sea, no sé si trabajas las dos cosas a la vez, solo puedes una. ¿Dónde está el ángulo? Esa pregunta es buenísima y nunca me la habían hecho. Qué gusto contestarla. Porque Llevo muchos años preparándola. emprendedores, sí, no, porque muchos emprendedores tenemos la idea inicial de no, hay que educar al mercado y entonces el mercado tiene que saber y tiene que pagar. Y la realidad es que si verdaderamente quieres mover la aguja y quieres llegar a un mercado global y masivo, más bien tú tienes que entender muy bien al mercado y ver cómo tú, con procesos innovativos y haciendo ingeniería al inversa y todo, puedes reducir los costos en los que incurren muchas empresas que después tienen que vender los productos más caros, ¿no? Entonces, te diría que no es que veamos cómo al artesano se vuelve más barato su trabajo, sino más bien es cuáles son los pasos previos y posteriores que tenemos que hacer para hacer ese mismo trabajo de manera mucho más eficiente para poder así reducir los costos, ¿no? Entonces, ejemplos muy claros y nosotros tenemos clarísimo que si queremos seguir creciendo, tenemos que quitarle al cliente final esa fricción, al menos inicial, Sí. porque si no te quedas en un nicho muy chiquitito, esa fricción inicial de que tienen que pagar 50% más por eso, ¿no? Nosotros siempre nos vamos a lo mejor un 15-20% más todavía están dispuestos a pagar y entonces ahí sí tienes que retacarlos de otras opciones y te doy la landing page para que veas la historia y para que dejes mensajes O sea, y la te doy prima el social te co-branding y aguanta no un sé qué. 15-20%, ¿no? Es un poco Exacto. el plus social. Sí, pero el reto está en cómo las empresas que estamos en medio podemos hacer procesos mucho más eficientes y usar materiales de muy buena calidad, pero que podamos conseguir, y por eso la escala es importante, como en todo, ¿no? Claro. Conseguir mejores precios por comprar a volúmenes más grandes. Entonces, si nosotros controlamos, por ejemplo, la materia prima y nosotros le damos la materia prima al artesano, en vez de que el artesano lo tenga que comprar en el mercado local, Claro. Muchísimo más alto, ahí ya reduces un costo. Claro. Si nosotros podemos encontrar rutas más eficientes para que en vez de que el artesano tenga que ir a la paquetería y mandar un paquete individual, nosotros tener una logística interna que pase una vez a la semana a 5 comunidades y recoja el trabajo de todos los artesanos, ahí ya redujiste costos también. Y en el diseño, o sea, el diseño es clave. Nosotros al principio hacíamos camisas divinas con artesanía por todos lados, pero pues era carísimo porque eran muchas horas de trabajo artesanal. Entonces fuimos entendiendo que teníamos que hacer que la artesanía siguiera siendo protagonista, pero que eso no significara necesariamente que tuviera que llevarle más tiempo al artesano, porque además al cliente final a lo mejor eso ni siquiera le está agregando valor. Exacto. Sí, con lo cual es un conjunto vacío de oportunidad que dices, aquí hay que cortar, ¿no? Exacto. Justo es que ayer estuvimos Tomás y yo con nuestros amigos de Ensamble Artesano, estaban haciendo unos talleres en los que explicaban las técnicas de los telares, ¿no? Y también explicaban cómo trabajaban las organizaciones con ellos para ser más eficientes. Que decía un ejemplo, es que antes, para hacer un estuchito, una lapicera, montaban un telar para una lapicera. Entonces, oye, tú no cambias el proceso, lo haces manual, lo haces como te han enseñado, pero te caben 5 o 10. No sé, como hay un racional económico que tienes que tener del mercado, pero para eso tienes que tener conexión del mercado final en Estados Unidos. A ti te llega, tú tienes que ser capaz de explicarlo a tu equipo de operaciones y a la gente que trabaja más en el terreno, como que poco a poco lo entrene, ¿no? Y ese 15% extra que pagan va para hacer de verdad un cambio sistémico, que es, oye, hay una paciencia que hay que tener, un trabajo, pero es un 15%, no es un 150%, porque si no mueres, ¿no? Sí, y le dejas ese valor al proceso que verdaderamente está generando el valor en el producto, ¿no? No a todo el ruido que hay intermedio por no poder eficientizar ese modelo.
Total. ¿no? Pues es súper interesante escuchar esto, Fátima, porque vas entendiendo las capas de valor que vais haciendo vosotros, que lo que estáis conectando, ¿no? Decías antes, hemos conectado por un lado a una persona que habla inglés con las comunidades, ¿no? Que están en estas regiones, ¿no? En los Altos de Chiapas. Dices, ya estás conectando lenguaje, estamos conectando el gusto del mercado con lo que es capaz de producir. Está esta parte, ¿no? De conexión de diseño, ¿no? O de las técnicas artísticas. Y estás conectando a nivel empresarial, ¿no? El precio que está dispuesto a pagar el mercado con a cuánto somos capaces de fabricarlo gracias a esta optimización, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo vais creando diferentes capas? Y al final no deja de ser esa conexión y gracias a que estéis vosotros en medio, pues se pueden hablar, porque si no es que serían completamente aislados esos entornos. Exactamente. Buenísimo. Sí. Fenomenal. Y Fátima, salto a otro tema, que es que no quiero perder la oportunidad. El otro día en un evento entrevistaban ahí a la fundadora de Ben Frank y que, vamos, yo creo que es un caso maravilloso de éxito, ¿no? Y le hablaban sobre las mujeres emprendedoras, ¿no? Que también te quiero preguntar a ti. Y de hecho, unas cosas que ella mencionaba, ¿no? Decía, ¿cuándo sentiremos que estamos ya a la par? Y decía ella, cuando no haya un premio a la mujer emprendedora. Cuando directamente compitamos por el mismo premio, ¿no? Y nos daría muchas veces que estamos ahí, pero es una realidad, ¿no? El tener como que señalar todo el rato el caso de la mujer emprendedora, pues a veces pues puede parecer que resta, ¿no? Y que no nos pone como igual, ¿no? Y te queremos preguntar a ti, ya que eres una mujer emprendedora, fundadora, ¿no? Y con este reto, ¿no? Con esta trayectoria de tantos años, y pues, ¿qué consejo le das a las jóvenes, ¿no? Que están, pues quizás en la universidad o iniciando su proyecto? ¿Qué consejos les das como mujer para que ellas también no se rindan, ¿no? En esa situación y sigan avanzando? Pues es un tema que me encanta y escuché a Mariana cuando dijo eso también y coincido totalmente. Creo que es una realidad que existe esa brecha. Creo que hay grandes pasos como el hecho de que tengamos una presidenta mujer que me parece espectacular y que creo que eso ya, y nosotros lo vemos en las comunidades, ¿no? O sea, ya hay artesanas que yo el día de la toma de posesión de la presidenta les escribía a las líderes de las comunidades de ¿qué piensas de ella, no? ¿Cómo la ves? Y ellas muy críticas en algunas cosas, pero todas resaltaban de me encanta que es mujer y porque yo voy a ser la próxima. Y eso antes no se podía ni pensar, ¿no? Y yo estoy segura, y qué bueno que lo estamos grabando, pero meto las manos al fuego que vamos a tener a las primeras presidentas municipales en comunidades indígenas y muy probablemente nos va a tocar verlo en la generación de artesanas con las que nosotros estamos trabajando, que hace 10 años esto hubiera sido impensable. Y entonces no es algo que evidentemente nos podemos atribuir nosotros, es algo que se está avanzando, pero ellas muchas veces nos lo dicen como que el hecho de ver que habemos mujeres que podemos agarrar un coche, irnos solas, negociar un espacio en una feria, venir, o sea, son como que estas pequeñas señales que van rompiendo la idea de que las mujeres no pueden y en los diferentes en los diferentes roles dentro de la sociedad, ¿no? Pongo de ejemplo a la presidenta, pero pongo el ejemplo a la que va y negocia el puesto en el bazar y a la que quiere ser presidenta municipal y a la que ya se graduó de la universidad. Entonces, creo que el tener ejemplos de estas mujeres que están atreviéndose a hacer cosas que a lo mejor sus mamás y sus abuelas no se atrevieron, y el poder compartir eso es espectacular, ¿no? El reconocernos como mujeres entre mujeres y decir las historias de estas personas que vemos que admiramos, el apoyarlas a que lleguen en sus caminos hacia allá, y el que los hijos, para mí lo más transformacional, y está dentro de la teoría de cambio de Someone Somewhere, es que los hijos crezcan viendo que la actividad que hace su mamá es una actividad productiva, es una actividad que contribuyó al bienestar de la familia, que les permitió estudiar, porque eso rompe todo en la comunidad, y hasta las mismas artesanas lo dicen, ¿no? O sea, de que yo quiero que mi hijo valore el trabajo que yo estoy haciendo porque quiero que el día de mañana él le permita a su esposa y que ni siquiera se cuestione el de su esposa va a poder trabajar o no, como mi esposo sí se lo cuestionaba conmigo, ¿no? Y entonces el que el hijo crezca viendo de que sí, pues mi mamá está ocupada, puede estar con nosotros en estos tiempos, pero está ocupada en estos tiempos, y entonces ella también toma estas decisiones dentro de la casa. O sea, es ahí en donde vamos a empezar a ver todo una actualización, ¿no? De este hecho. Sí. Buenísimo. Entonces, volviendo a tu pregunta de qué les diría a las mujeres emprendedoras, es que que no le tengan miedo a equivocarse y tampoco le tengan miedo a hacer alianzas con hombres. Para mí lo más espectacular que me puede pasar es tener a mis socios que los dos son hombres también, porque
tenemos un súper balance entre los tres, nos identificamos muy bien, no por temas de género, pero por la personalidad de cada uno y por los fuertes de cada uno. Entonces también les diría que no busquen hacerlo solas y también a los hombres les diría, no busquen hacerlo solos, busquen otras personas que complementen eso desde las diferentes esferas en las que ellas o ellos no se sientan tan seguros, porque definitivamente el camino es retador y yo tengo una gran admiración y de hecho me da siempre mucho interés hablar con solo founders, porque digo, ¿cómo le hacen? O sea, a mí me parece impensable eso. Sí. Con la cantidad de cosas que te comes el tarro, es que vamos. Exacto. O sea, vamos, nosotros no morimos. Sí. Si no tienes ese apoyo, entonces creo que no le tengan miedo a emprender, que de preferencia no lo hagan solas y si lo hagan solas, que busquen pues una red de apoyo y que sea una red de apoyo diversa. Qué bueno. Pues oye, Fátima, nosotros te podemos preguntar durante horas, pero nuestros oyentes seguramente están acabando o la carrerita del gym o están llegando al trabajo ya, así que vamos a ir cerrando, pero siempre cerramos con unas preguntas rápidas que lanzamos, a ver si nos quieres responder. No te asustes, son muy sencillas, pero te las lanzamos y nos dices, ¿vale? Va, perfecto. Sí, la primera pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor día en Someone Somewhere? Wow, he tenido muchos muy buenos, pero yo creo que cuando abrimos nuestra primera tienda en Mazarik. Buenísimo. ¿Y cuál ha sido la prenda o el producto más difícil que os ha costado más sacar por los materiales o por la tecnología o por lo que fuera, que os ha costado más? Unas fundas de guitarra para una empresa de Estados Unidos. Es así, no me cuesta ningún trabajo decirlo. Es un reto gigantesco, pensamos que sería algo súper fácil y es toda una complejidad. Aunque ya tenéis mucha visibilidad en todo el mercado, ¿quién te encantaría que llevase vuestras prendas? ¿Qué persona del mundo dijese, oye, me encantaría verle vestido de Someone Somewhere? Yvon Chouinard, el founder de Patagonia. Wow. Oh, yeah. Eso estaría divertido. Sí. Eso estaría divertido. ¿Y con qué empresa sería para ti un sueño colaborar? O sea, ¿qué empresa todavía no has conseguido? Sé que estáis trabajando con empresas brutales por el mundo. ¿Qué empresa os encantaría que cuando nos escuche, que va a escuchar este podcast, por cierto, diga, vamos a empezar? Pues Patagonia es una empresa que nos encanta, siempre ha sido una North Star para nosotros en términos de sostenibilidad, pero Ecoalf nos gusta mucho también. Sí, creo que esas dos principalmente. Muy bien. Ahí vamos a empezar a conectarlo todo para que ocurra. Perfecto. Y hablando de impacto, ya por ir cerrando, el mayor bien que sientes que habéis hecho. Has hablado antes mucho de esas comunidades, ¿no? De las personas de la recurrencia, pero ¿con qué nombres le pondrías? Pues diría que el que se hayan creado redes de apoyo entre mujeres en las comunidades de artesanas con las que trabajamos y dicho en sus palabras, el que ellas tengan más amigas dentro de su comunidad, porque detrás de esa amistad hay mucho soporte, hay mucha resiliencia, hay mucho apoyo, hay mucho bienestar y mucha felicidad también. Qué interesante. Y ya última pregunta, Fátima, y ya te dejamos de agotar. ¿Qué consejo específico concreto darías a algún emprendedor social que no consigue que su modelo de negocio escale, ¿no? O sea, mucha gente que empieza con una iniciativa muy bonita o que la monta en la universidad y este es el momento que es, he hecho 20 mercadillos, vale, what now, ¿no? O sea, como que no tienes claro que esto vaya más. ¿Qué hace? Que busquen quién en el mundo ya hizo algo parecido a lo que ellos están queriendo hacer o quién quiere resolver la problemática que ellos están queriendo resolver y que busquen hablar con ellos o ellas y si se puede, pues unir las causas. Muy bien. Pues oye, Fátima, fundadora de Someone Somewhere, muchísimas gracias por venir, por dejarte interrogar en el micrófono, por las respuestas tan sinceras en estas. Muchas gracias, Tommy, también por tu tiempo. Y a los que nos escucháis, nos vemos en el siguiente. Buen día a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.